Estamos dialogando con el economista Marco Flores. Le vamos a dar paso a mi compañero Gustavo Jiménez, que está en otro punto con más inquietudes. Muy amable, Jaime. Economista, buenos días. Tengo 3 preguntas puntuales que son muy del día a día en la población. Ya se habla del análisis de la focalización de los subsidios. Un tema tan delicado que ha tomado inclusive el derrocamiento de gobiernos. Estamos en la situación de analizar cómo focalizar el subsidio del combustible y de tantas otras cosas en este país. Sí, esa es la pregunta hoy por hoy. Primero, Gustavo, la focalización de los subsidios se viene discutiendo en este país desde hace 40 años. De manera reiterada se habla de la focalización de los subsidios. En el gobierno de Moreno, en el gobierno de Lasso, hablaban de que la tecnología permite con la placa del auto, es decir, una serie de tonterías que se decían, dice, para focalizar los llamados subsidios a los combustibles. Y nunca ha ocurrido tal cosa. Y yo dudo mucho de que ocurra una verdadera focalización. Porque no se puede hacer. Hay otras cosas que hay que hacer. Pero primero, esto de los subsidios a los combustibles es bastante relativo, ¿no? Es bastante relativo. En realidad, los subsidios a los combustibles que dice el ministro de Finanzas, que son 5.000 millones de dólares, no es verdad. Yo lo desmiento categóricamente. Y me baso en las publicaciones del Banco Central del Ecuador. Yo he puesto un par de artículos sobre eso en las redes sociales, explicándole a la gente cuál es la situación de los llamados subsidios. Entonces, no llega a la mitad de lo que él está diciendo. Es cuestión de ver las publicaciones del Banco Central. Ahora que de todas maneras tenemos un precio del petróleo que es todavía superior al precio del petróleo de $67 en el presupuesto del Estado. Pero además, estos caballeros lo que hacen es calcular la producción nacional de petróleo y de derivados de petróleo, de combustibles. El Ecuador produce el 36% de los derivados de petróleo que consume. El resto es importado. Lo que hacen ellos es calcular ese 36% a precios internacionales. Como que usted vaya a un supermercado, vaya al mercado, a la plaza, y quiera comerse un guineo y pida que le den quiere comprar un plátano y le digan que lo va a cobrar el precio de este guineo de lo que cuesta en Nueva York. Eso es lo que estos neoliberales han hecho. Entonces valoran la producción nacional a precios internacionales, lo cual es un absurdo. Dicen, la diferencia de la venta en el mercado local es el subsidio. Y algo más, se olvidan deliberadamente, de que el Ecuador también produce derivados de petróleo y que exporta derivados de petróleo. O sea, que vienen, del mismo cuero salen estas correas. Y esos derivados del petróleo que exporta el Ecuador, el año pasado, por ejemplo, le dieron al Ecuador 1.500 millones de dólares. No consideran eso como que no existieran. Entonces sacan un subsidio falso. Algunos de ellos dicen que han sido 80.000 millones de dólares en los últimos 30, 40 años. Todas son mentiras, todas son mentiras. Si el Ecuador quiere vender a precios internacionales los combustibles que se importan y quiere también vender a precios internacionales los combustibles que se producen en el país, eso no se llama subsidio, se llama costo de oportunidad. El subsidio ocurre cuando el precio de venta es inferior al costo de producción. Pero el precio de venta de los combustibles ecuatorianos, de los combustibles de producción nacional, es bastante superior al costo de producción. No tenemos subsidio en la producción nacional. No es lo mismo que lo importado. Aclarado esto, el gobierno, para contestar su pregunta, ha dicho que va a focalizar los subsidios. No nos ha dicho todavía cómo va a focalizar los subsidios. Yo personalmente creo que no hay que focalizar el subsidio. Yo lo que creo es que si es que el gobierno quiere vender a precios internacionales los combustibles importados y los combustibles nacionales, quiere vender también a precios internacionales, tiene que compensarle, no focalizar, tiene que compensarle a la gente de menores recursos y a los pobres por ese incremento de precios. Porque el momento que suben los combustibles, infortunadamente sube todo en el Ecuador, sube todo. Y los más perjudicados obviamente son los pobres porque tienen menos ingresos.
¿Cuáles son las fórmulas para poder compensar a la gente? Hay varias. Yo he propuesto una, hace año y medio propuse una. Tendría yo que actualizarla, pero yo me basaba en una reducción del IVA, ¿no? Hice los números y a la gente le era más favorable la reducción del IVA que mantener los precios bajos de los combustibles o no internacionalizados. Pero habrá que ver qué es lo que propone el gobierno, ¿no? Esto en cuanto a los subsidios a los combustibles. Lo que yo mucho me temo es que si es que suben el precio de los combustibles y no hay una compensación o la focalización que dice el gobierno que va a hacer no es efectiva, aquí se va a romper la paz social. Porque el impacto sobre los pobres es un impacto demasiado grande. De acuerdo, economista. Muchas gracias por ese análisis muy interesante. La segunda pregunta. Se habla de privatización ya en el Ecuador, porque está esa ola que viene pues, dentro de la región de la privatización. Y se introduce nuevamente aquel mensaje de que el Estado es un pésimo administrador. Y Jorge Aycar, por favor, póngame el gráfico que le solicito, en el cual se vende a través de las redes sociales que ya es hora que el Estado ecuatoriano deba privatizar empresas que no están generándole al país. Quería mostrarle un gráfico en el cual se puede ver aproximadamente 12 empresas que no están generando grandes recursos al país, que son una carga para el Estado, como por ejemplo Petroecuador, Flopec, CENEL, CNT, CELEC, en fin, y otras más que se muestran en este gráfico, que sirven como ejemplo para meterle en el subconsciente de la población de que es necesaria ya la privatización. ¿Es así? Sí, yo conozco perfectamente esa estrategia y en el mundo académico se la conoce perfectamente. Asfixiar a las empresas, por ejemplo, a la empresa Telefónica Nacional, ¿no es cierto? A la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, asfixiarla, destruir las posibilidades de inversión para que mejore su tecnología, para que tenga mayor alcance, en fin, para que avance y progrese. La empresa de teléfonos nacional, la CNT, le daba más de $100 millones de utilidades al Ecuador. Pero si usted le seca la fuente de inversión y usted la destruye conscientemente, ese es el pretexto para decir estos no funcionan, entonces hay que privatizar. Esa es una receta bastante conocida, porque quienes hacen eso son los que están atrás de obtener el dominio de esas empresas o de llegar a esas empresas privatizadas a través de las tales alianzas público-privadas o de las zonas francas, además sin pagar impuestos. Esto es conocido en el mundo y ha sido denunciado en el mundo. Ahora bien, el problema fundamental que tiene el sector público ecuatoriano, no me he cansado de decirlo varias veces ya, está en su falta de eficiencia. No tiene una eficiencia adecuada, no es eficiente el sector público. Una cosa es que sea ineficiente en algunas áreas y otra cosa es que haya que destruir al sector público. Entonces, lo que se requiere aquí, y mi propuesta siempre ha sido una auditoría de gestión y de procesos de las instituciones del sector público para ver qué es lo que está de más, cuáles procesos están sobrando, dónde hay concentración excesiva de burocracia. En definitiva, esa auditoría a uno le dice, mire, tiene que hacer esto y esto otro para que mejore la eficiencia de esta empresa. Pero usted no puede entregar los principales activos del Estado, ¿no?, a manos privadas. Esto es el petróleo, la energía eléctrica, las telecomunicaciones, el oleoducto de crudos pesados. Es decir, no puede entregarlo a manos privadas, son los principales activos del Estado. ¿De qué hay que mejorar? Pero no se mejora si usted los aboga. Entonces, hay otras empresas que a lo mejor, empresas del Estado o en general a instituciones del Estado, que deban desaparecer. Bueno, desaparecerán las que tengan que desaparecer, las que son inútiles, las que no les benefician a los ciudadanos, pero no desaparecer para que alguien más haga negocio y para que alguien se lleve el lomo fino y haga grandes negocios y a este país les pongan las tarifas que les da la gana. Ya pasó esto en Argentina con el señor Menem. La gente a veces se olvida de la historia. El señor Menem privatizó hasta el agua y dijo que los servicios iban a ser impecables. Bueno, privatizó, subieron de manera sustantiva el costo de los servicios, de las tarifas, pero no mejoró sustancialmente la calidad. Los argentinos se quedaron con los mismos servicios, pero pagando precios más altos.
Converse con los argentinos y verá lo que le dicen. Entonces, yo creo que todo extremo es muy malo, ni todo el Estado ni todo el sector privado. Tiene que haber una combinación eficiente del Estado, de la empresa y de los ciudadanos, de las familias. Ese nuevo contrato social del que habla Joseph Stiglitz, ¿no? Tiene que haber un nuevo contrato social en donde el Estado sea un Estado solidario, pero que a la solidaridad le una la eficiencia. Y por supuesto, que clarifique las reglas del juego para evitar que el pez más grande se coma al más pequeño en un mercado como el ecuatoriano, que es altamente oligopólico y monopólico. Esperemos que exista esa voluntad política, economista. Mi tercera y última pregunta. La gente tiene que exigirlo. El problema es que la gente se resigna. Porque si esperamos aquí, como se suele decir, aquí se suele decir una de las más grandes tonterías y se las repite permanentemente. Esperamos que el gobierno se sensibilice. ¿Cómo que se sensibilice? Si el gobierno lo que hace es administrar los bienes y recursos de la gente, no tiene que sensibilizarse, tiene que hacerlo bien. Pero la gente tiene que exigir, ¿no es cierto?, que se generen las políticas adecuadas para que haya progreso para todos, para todos. De acuerdo. Finalmente, de mi parte, economista, ya está el proyecto de ley energética. Se habla pues de potenciarle energías renovables. Y en ese mismo proyecto se invita a la empresa privada. Y de alguna manera hay quienes dicen que lo que se está haciendo es privatizar también el sector energético, porque ¿quiénes van a ser los beneficiados finalmente de este proyecto si se le invita a la empresa privada a manejar el sector eléctrico? ¿Cuál es su opinión? ¿Es conveniente para el Estado esos ingresos o no? Bueno, primero en el mundo, hoy por hoy hay un artículo de Bloomberg que yo recomiendo a la gente que sigue la economía que lo lea, sobre las energías renovables. Es un buen artículo que muestra más o menos cuál es el mapa de energías renovables en Latinoamérica. El mundo va hacia las energías renovables, hacia la generación sana, la generación verde. Esto no quiere decir que va a desaparecer el petróleo va a seguir siendo protagonista. Pero estamos buscando energía eólica, estamos buscando energía hidráulica, en fin, fuentes renovables y además que cuiden la naturaleza. Esa es la tendencia del mundo y eso es lo que se debe hacer. La generación eléctrica requiere de inversiones fuertes. El Ecuador no tiene el dinero. Entonces, yo estoy de acuerdo en abrir el país a la inversión privada en lo que tiene que ver con energías renovables. Pero no abrir eso sin ninguna condicionalidad. No abrir las puertas del Ecuador sin ninguna condicionalidad. Por ejemplo, este proyecto de ley que se aprobó y este nuevo al que usted se refiere que está tratando la Asamblea, abre las puertas a través de las zonas francas. Esto es, vengan aquí y no paguen impuestos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estamos regalando la plata de los ciudadanos en un país que tantas necesidades tiene. Eso es lo que buscan, o sea, no pagar impuestos. Las zonas francas y las alianzas público-privadas han servido para eso, ¿no? Y si no, habría que preguntarle al ministro de la Producción, al señor Prado, todos los contratos que firmó y que él dijo que venían 8.000 millones de dólares con esos contratos. Y además que las empresas se habían comprometido a invertir y generar empleo a cambio de que no les cobren impuestos. El Estado no les cobró los impuestos y no solo que no invirtieron, sino que no se generaron ninguna plaza de trabajo. Es decir, perdieron los ecuatorianos. Eso hay que evitar. Entonces, todo depende de las condiciones que acepte o no el Estado, que se mire la letra pequeña de los contratos y que no se entregue la posibilidad de fijar las tarifas al sector privado, sino que el Estado tenga una participación ahí efectiva en la fijación de las tarifas. Porque al inversionista privado lo que le va a interesar es poner unas tarifas altas. No se olvide además que tiene un mercado cautivo y esa es una cosa extraordinaria para cualquier inversionista. El mercado está listo, no tiene que buscar mercado de lo que va a producir, tiene un mercado cautivo que va a comprar su producto. Y esa es una ventaja enorme. Entonces el Ecuador tiene que ser cuidadoso con eso y exigir condiciones justas para quienes están poniendo su dinero, que tienen derecho de ganar, pero no de abusar de la gente. Y para el país, que es en definitiva el que ofrece la infraestructura para que se genere la inversión, no puede ser un invitado de piedra.
De manera que todo dependerá de cómo se pone de acuerdo el Estado y cuál es la presencia efectiva del poder ciudadano en esas transacciones. No es nomás de entregar lo público, sino en el caso de la inversión para generación eléctrica renovable, de ver las condiciones de esa generación. De manera que tampoco se puede, por ejemplo, entregar los campos en producción, los campos petroleros en producción. El señor Santos, que era el ministro de Energía hasta hace poco, andaba desesperado por entregar el campo Sacha, igual que su antecesor, el señor Ortiz. Y el campo Sacha, que producía 50.000 barriles de petróleo, hoy produce 76.000 barriles. Es la joya de la corona. Es la joya de la corona que produce petróleo a un costo promedio de $8 el barril, mientras las empresas extranjeras, según dice Petroecuador, producen a $36 el barril. Imagínense la barbaridad de querer entregar un campo en producción, con una diferencia tan grande en los costos de producción. Es decir, era un asalto a la economía ecuatoriana. Lo que se debe favorecer es que vengan las empresas privadas, que cuiden el medio ambiente, que usen la tecnología adecuada, pero que comiencen haciendo huecos para ver si hay petróleo, que comiencen la exploración y venga el capital de riesgo. Todos tienen derecho de ganar, pero no en campos que están produciendo, pues, no en campos que están en plena producción. Es decir, la inversión tiene que comenzar desde cero. Lo mismo es en el tema que usted me está preguntando, en el tema de la generación eléctrica. Entonces, todo depende de qué es lo que hace el Estado. El Estado lo que no puede es cerrar un ojo al negocio. Eso es lo que no puede ni debe hacer. Pero la ciudadanía, ¿no?, tiene que estar vigilante, tiene que estar atenta, como sucede en todas partes del mundo. Cuando usted dice están desesperados por entregar algunas parte del Estado a la empresa privada, también están desesperados por entregar o por mantener el contrato que tiene el oleoducto de crudos pesados, que ya se cumple. Ya se cumplió. En enero se cumplen los 20 años. Y están pidiendo una prórroga de esa concesión, creo que es concesión, no sé si es concesión, usted me corrige, por 200 millones más que ellos van a invertir, pero a cambio les van a dar 10 años más. Claro, terrible, terrible. Ese lo voy a calificar claramente, eso es un atraco para el país. Y le voy a decir por qué. ¿Y quiénes son los que dicen eso y quiénes son los que sustentan? Miren, cada barril de petróleo ecuatoriano que pasa y es transportado por el oleoducto ecuatoriano, los ecuatorianos pagamos $2 por cada barril de petróleo transportado. A pesar de que es nuestro propio oleoducto, de que el Ecuador se endeudó para construir ese oleoducto y lo entregó en concesión en el gobierno de Noboa, en uno de los contratos más lamentables que se pudieron haber hecho. Lo entregó en concesión por 20 años. Se cumplen los 20 años, ahora el oleoducto vuelve a manos del Estado. Pero lo quieren volver a entregar. Están los interesados desde la época de Lazo, ¿no? Algunos estaban cercanos a él incluso. ANTEP es la Asociación Nacional de Trabajadores de la Energía y el Petróleo. Presentó un estudio que está colgado en la página web de ANTEP, ANTEP. ANTEP. La gente debería mirar lo que dicen ellos. Son los técnicos ecuatorianos, profesionales de excelencia como David Almeida, que señalan que si el Ecuador nuevamente entrega el oleoducto, el país va a perder 2.500 millones de dólares. Y ahí están las cifras, ahí están los números. De manera que el oleoducto debe quedar en manos del Estado y debe ser administrado por Petroecuador. Todos sabemos que Petroecuador tiene muchos problemas, pero con problemas y todo, el costo de producción de barril de petróleo de Petroecuador es $17, un poco menos de $17. Y el de las empresas privadas, sin esos problemas que tiene Petroecuador, es más del doble. Son $37 el costo de producción de las empresas privadas. Y Petroecuador, con todos los problemas, produce a 17. Bueno, Petroecuador ha manejado el otro oleoducto, el SOTE. Lo ha manejado 50 años con el dedo meñique y lo ha manejado bien.
Y ahí está el SOTE, un oleoducto viejo, prestando servicios eficientemente. Lo que pasa es que se le quiere negar la posibilidad al Estado ecuatoriano de administrar su propio oleoducto. Eso no se debe permitir, no es bueno para el país, no es bueno para la economía, sobre todo no es bueno para la gente y tampoco es bueno para el gobierno. Eso debe ser administrado por Petroecuador. Y claro, las inversiones que se requieran salen de ahí mismo, pues porque el tema petrolero genera ingentes cantidades de recursos. No de otra manera es que hay interesados en administrar el oleoducto. Si están interesados en administrar el oleoducto es porque es un negocio extraordinario, no porque es un mal negocio. Ese negocio debería quedar en manos ecuatorianas para que beneficie a los ecuatorianos. Yo no estoy de acuerdo con el estatismo, no me gusta. Pero ni todo Estado ni todo sector privado, una combinación eficiente, una combinación eficiente. No estoy de acuerdo con que el Estado regale recursos, regale los impuestos. Dice que para que vengan a invertir aquí, dice que para que den empleo a los jóvenes. Eso es regalar los impuestos que necesita la gente para obra pública. Lo que el Estado tiene que ser, como dije hace un momento, es mucho más eficiente y hay formas de lograrlo. Ese debe ser un compromiso de un gobierno que realmente quiera cambiar las cosas. Hacer estas auditorías de gestión y de procesos para volverlo eficiente al Estado. Este tema que usted toca, Jaime, el tema del oleoducto es un tema crucial, porque es un tema gigantesco, Y es así como la gente pierde el dinero, es así como el Estado pierde el dinero, ¿no? Y no solamente se trata del SOTE, hay algunos otros renglones. Por ejemplo, la telefonía móvil. No sabemos nada de la renegociación de los contratos de telefonía móvil. ¿Cuánto le va a dar a la caja fiscal? Eso debería darle varios cientos de millones de dólares de inmediato a la caja fiscal. Pero es necesario que se sepa cómo están las negociaciones, qué es lo que se va a hacer. Por señalarles simplemente dos rubros. El lomo fino de cualquier país, y en este caso el Ecuador, ¿dónde está? En este caso, en el petróleo. Economista, ahora que se cumplen ya los contratos con las telefónicos, con las operadoras de telefonía celular, el Estado incluso podría coger ese negocio, ¿o no? ¿O el contrato dice que puede continuar? No. El Estado, hablando de la telefonía móvil, eso debe estar en manos privadas, sin duda. El Estado no puede administrar eso, digamos, potencialmente podría. Si se cumple y no se renueva. No, pero toda la infraestructura que hay ahí de tiene que pagar, móvil, pertenece a las empresas privadas. El país no tiene rato la plata para devolverle, decir, nosotros nos vamos a quedar, ni conviene que se quede. Porque es un negocio la telefonía celular, ¿no? Aunque hay una empresa de telefonía celular que es CNT, que la tienen casi que quebrada, han puesto un poco de incapaces en esa empresa de telefonía celular y el otro tipo de teléfono que es el fijo, para que esas empresas no resurja o para que esa empresa no resurja. Han puesto un poco de incapaces a manejarlas con un propósito, ayudar a las otras empresas para que sean las número uno. Más que incapaces, lo que le decía Gustavo, esa es la receta, liquidar a las empresas, liquidar la eficiencia a las empresas, ahogarles administrativa y financieramente para decir no valen, entonces vamos a privatizarlas. El caso es exacto con CNT. CNT puede ser mucho mejor empresa telefónica, pero le han liquidado en su administración, le han liquidado en sus inversiones, entonces ¿cómo quiere que surja? No, eso se ha hecho a propósito. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la telefonía móvil, lo que hay es que abrir la competencia. Aquí hay dos empresas de telefonía móvil, es decir, hay un oligopolio, duopolio sería en este caso. Ellos se reparten básicamente el mercado. Hay que abrir a que vengan más empresas, ¿no? Y si no quieren venir más empresas, hay que exigirles a las empresas estas mejor calidad, y que ofrezcan mejor calidad, porque el costo de la telefonía en el Ecuador es un costo sumamente elevado el que tiene que pagar la gente. Y tienen un negocio extraordinario. Las utilidades que hacen aquí las empresas móviles, sobre todo una de ellas, son extraordinarias. Entonces tienen la obligación de dar un mejor servicio. Lo mismo debería ocurrir, por ejemplo, con las empresas de aseguramiento médico que hacen aquí lo que les da la gana. Les pagan a los clientes lo que les da la gana. No, nadie les controla. Porque este señor que está en la superintendencia de compañías no hace nada para controlarlas, no hace nada. Y claro, la gente
que trata de tener un seguro para poder curarse, es víctima de los abusos de todas estas empresas, por lo menos de buena parte de ellas, ¿no? Entonces, hay mucho que hacer, pero no se hace para privatizarlo todo. Le vuelvo a repetir, ni todo Claro. privado ni todo público. Debe Economista, haber una... y en la bolsa también está el Banco del Pacífico, ¿no? Que tanta hambre le tienen al Banco del Pacífico. Un banco que, a pesar de ser manejado de una manera independiente, pero es del Estado y que tiene muy buenas utilidades, es un banco que andan algunos atrás, ¿no? E incluso quisieron poner ahí un sigilo por 15 años si se vende el banco, que nadie puede revisar la venta del banco. Bueno, ese es el colmo del descaro. Pero ese tipo de descaros, de querer poner 15 años de sigilo para que nadie averigüe nada de lo que hace, no. La gente no lo puede aceptar. O sea, hace un momento yo le decía a Gustavo, uno de los graves problemas del Ecuador es la resignación, que la gente recibe las cosas como vienen. Y no dice nada. Imagínense lo que es decirle a un país, verá, yo voy a vender, voy a arrendar, voy a hacer lo que me da la gana con este banco. Pero voy a poner aquí una prohibición de que ustedes no van a saber nada de lo que yo haga durante 15 años. Bueno, verdaderamente es una barbaridad, ¿no? Hasta suena terrible. Esa es viveza criolla, economista. Y los medios de comunicación ahí no dicen nada, están de acuerdo, ¿eh? Claro, bueno, ya sabemos cómo funciona aquí la prensa canalla, pero en el fondo son las cosas que se producen por la resignación de la gente, ¿no? Y también hay que decirlo, ¿no? Hay un cierto grado de estupidez, una epidemia de idiotez en el Ecuador. Entonces, suceden todos estos abusos y los ecuatorianos pierden las posibilidades de mejorar sus posibilidades de vida, de mejorar su calidad de vida, de progresar. El Banco del Pacífico está produciendo más de 120 millones de dólares de utilidades, y lo que hay que fijarse, mire, en este año las utilidades de los bancos van a estar más o menos en 1.100 millones de dólares. 1.100 millones de dólares, las utilidades brutas. Y lo que hay que fijarse es en las utilidades brutas, no en las utilidades netas. Porque las utilidades brutas, en definitiva, esa plata sale del bolsillo de la gente. La gente aporta, ¿por qué en definitiva, le ha ido tan bien a la banca, economista, pero el pueblo está en soletas? No, claro. Pero es que, miren, yo no les acuso a los banqueros de que ganen plata. La banca está hecha para ganar plata, para dar un servicio sí, pero para ganar plata. El problema no es de los bancos, no tienen los bancos la culpa. Todo banco quiere ganar plata. El problema es el Estado. El problema es el Estado que no controla. Usted tiene aquí estas dos juntas monetarias, son un remedio de control monetario, de política económica, peor de política monetaria. Son un remedio, no hacen absolutamente nada de política monetaria. Se pasan firmando documentos, resoluciones, ¿no? Y le tienen a la economía en una inercia, cuando se debería regular una serie de cosas. Por ejemplo, sobre el tema de las tasas de interés, no para fijarlas por decreto, para fijarlas por mercado, pero bajo ciertas normas. Le voy a señalar un ejemplo concreto. Por ejemplo, ¿qué puede hacer usted? Puede atar las tasas activas a las tasas pasivas. Las tasas pasivas de interés son las que la gente recibe cuando deja sus recursos en pólizas de ahorro o a largo plazo en un banco, lo que recibe la gente. Las tasas activas, lo que le cobran a la gente. No podría, a modo de ejemplo, emitir una resolución que les diga a los bancos: a ver, señores, la tasa activa de ustedes no podrá ser superior al doble de lo que ustedes pagan a los ahorradores. Ustedes pagan 4%, ustedes no van a cobrar más del 8%. Ustedes pagan 5%, no pueden cobrar más del 10%. Esa diferencia, ese margen, es para que ustedes hagan una utilidad razonable, para que cubran sus costos, pero no juego libre. Entonces usted está tomando elementos del mercado. 4 veces más de lo que pagan. Pero ¿quiénes están ahí? Claro, pero ¿quiénes están ahí en estas juntas monetarias? Empleados de Lazo. ¿Quién es el superintendente de compañías? Uno de los empleados de Lazo desde hace muchos años. Empleado de él, ¿no? Lo puso antes en la Junta Monetaria cuando estuvo Moreno. Pues, ¿qué espera que hagan? Y no nos refiramos a los banqueros. Mire, por ejemplo, aquí durante la pandemia, las distribuidoras de medicina ganaron grandes cantidades de dinero incluso en la pandemia.
los bancos también. Las distribuidoras de alimentos ganaron grandes cantidades de dinero. Este país no tiene un impuesto a las grandes ganancias. El impuesto a las grandes ganancias está diseñado para que cuando hay estas ganancias extraordinarias, algo vaya al Estado. Si no hay ganancias extraordinarias, no se paga el impuesto. Pero aquí había un impuesto a las grandes ganancias en el campo minero. Y Martínez, el ministro de Finanzas de Moreno, entre gallos y medianoche, cuando se aprobó la ley de fomento productivo en el año 2018, a través de un reglamento que eliminó ese impuesto. Y la gente ni siquiera se enteró. Entonces, no tenemos un impuesto a las grandes ganancias. Esto no es culpa de las distribuidoras de alimentos, de medicinas o del sistema financiero. Es culpa del Estado, que no regula adecuadamente. Regular adecuadamente quiere decir que tampoco va a matar al inversionista, ¿no? Pero tampoco se puede permitir estas enormes tasas que tiene el Ecuador. Y así por el estilo. Economista, Todos tenemos eso. le cuento algo. Yo saqué una vivienda con un crédito hipotecario, pero sacando la cuenta de todo lo que tengo que pagar en 25 años, termino pagando 3 casas. Crédito hipotecario con el Seguro Social, imagínense. Con el banco del Seguro Social. 3 casas termino pagando. Eso me parece que es demasiado. No sé hasta qué punto el Estado puede permitir que se pague una tasa de interés tan alta para una vivienda. Claro. Y a propósito del Seguro Social, el otro día en una conversación del Foro de Economía, me enteré de algo, le voy a dar la primicia. El Seguro Social está queriendo titularizar su cartera con un banco europeo. Y la propuesta del Banco Europeo es, nosotros colocamos en el mercado las notas, o sea, una especie de bonos que emitiría el Seguro Social, la Seguridad Social, el BIES completamente, el BIES. Ellos emiten notas, bonos, y este banco coloca en el exterior, pero a tasas de interés sobre el 10%. Y la propuesta es colocar 1.500 millones de dólares. Dice este banco en el documento que se estaba leyendo, que ellos podrían conseguirse financiamiento hasta 4.500 millones de dólares. Pero piden, a cambio, que el BIES garantice con su cartera de crédito el equivalente al 150% de las notas que pedirían. Y hablan de que la tasa de interés no sería inferior al 10%. Entonces yo me pregunto, ¿para qué quiere el BIES 1.500 millones de dólares colocados a tasas de interés de al menos 10%? ¿Para qué quiere? ¿Qué va a hacer con esa plata? ¿Le va a hacer un intercambio al Estado? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo así esta posibilidad de titularización de la cartera del BIES? Realmente a mí me ha sorprendido enormemente. No conozco más detalles, ¿no? He visto que hay gente que está estudiando esto, yo lo conocí al paso, no estoy encargado yo de eso. Pero me parece terrible. ¿Gustavo tiene una inquietud todavía? Bueno, la verdad es que escuchando todo esto me deja a mí una gran incertidumbre de lo que se vendrá, economista y Jaime, porque como en este país estamos acostumbrados, o los gobiernos por lo menos están acostumbrados a copiar los malos ejemplos de otros, ya se habla inclusive de que esta medida, y hablo lógicamente de la reacción de las redes sociales, ¿no?, que es un tema importante, un termómetro importante a medir, de que esa medida que se tomó en Argentina del presidente Milei, de haber dejado en la calle a más de 7.000 empleados públicos por el hecho de que la economía del Estado no daba más, se pueda replicar acá. Yo ayer conversaba con unos amigos economistas también, y ellos me decían que es muy probable que no se dé por el hecho de que está en un año electoral, pero que la situación económica es tal que lo va a obligar al Estado a tomar decisiones fuertes dentro de la burocracia. ¿Usted cree cierto eso? Es posible, todo depende de quién esté en la presidencia. Pero sí, el año electoral siempre condiciona a los mandatarios en cuanto a sus decisiones, a unos más, a otros menos, pero siempre condiciona. Ahora, si usted quiere reducir el tamaño del Estado,
Hay una buena fórmula para reducir el tamaño del Estado, haga que la economía crezca más rápido. Entonces, ¿por qué? Porque usted tiene una fracción. En el numerador está el gasto público, o sea, el tamaño del Estado. Y en el denominador está el tamaño de la economía, o sea, el PIB. Resulta que en el Ecuador el denominador no ha crecido muy poco. Entonces tiene una relación gasto público alta. Si el denominador, o sea, la economía, hubiese crecido al ritmo que debía haber crecido, el tamaño del Estado, la fracción, que es lo que están hablando los neoliberales, sería mucho más pequeño. Pero es la ineficiencia de ellos la que ha llevado a que esa fracción sea más alta de lo que debe ser. Y le doy un dato adicional. Actualmente el tamaño del Estado ecuatoriano es 39%. Es decir, el gasto del Estado ecuatoriano equivale a 39% del PIB. ¿Sabe cuánto es en la Unión Europea y en la eurozona? No, es el 51%. Entonces, lo que nosotros necesitamos aquí, como le decía hace un momento, esto no quiere decir juego libre para que crezca la burocracia ni nada de eso. Yo estaba proponiendo hace un momento estas auditorías, para lo cual hay que llamar a los organismos internacionales, y al Ecuador no le costaría nada, le costaría muy poco. Decir, señores, ayúdenme, ellos tienen expertos en la materia. Ayúdenme a hacer estas auditorías de gestión y de procesos, comenzando con el gobierno central y luego con todo el sector público, para definir los cuellos de botella, lo que se debe cambiar, lo que se debe eliminar, en dónde se debe fortalecer las áreas, quitar tanta tramitología que hay. Hay procesos aquí de 10, 15 pasos que a lo mejor se resuelven en 3 o 4 pasos. Todo eso se consigue con las auditorías. Usted tiene un sector público más eficiente, como es el sector público europeo, es mucho más eficiente que el ecuatoriano. Este es un mecanismo importante a seguir. Y luego, no conozco ningún país donde el Estado se olvide de la educación, de la salud, de la obra pública, de la seguridad. Es el Estado el que hace eso. Es que el sector privado tiene intereses en ciertas áreas, pero no en todo. ¿Usted cree que al sector privado le interesa tener una aerolínea que vuele de Quito a Lago Agrio? A nadie. Solo le puede interesar al sector público. Entonces, hay áreas en las que si no interviene el sector público, no interviene nadie. Esa es la inversión pública. ¿Usted conoce de algún empresario, de alguna empresa de medicina que quiera poner una clínica en Chongón o en Cerecita? No, pues, no les es rentable. O si el Estado no interviene ahí, esa gente no tiene dónde curarse. Por eso es que hay que fortalecer al seguro social, en este caso al sector de la salud. Y así le podría señalar varios ejemplos. Entonces, esta combinación adecuada, sector público, sector privado, sin regalos de por medio, es lo que se debe buscar. Y es lo que han buscado otros países como los países europeos, comenzando por los países nórdicos. Los países nórdicos donde la calidad de vida de la gente es extraordinaria, la educación es extraordinaria, la salud es gratuita. Es decir, los servicios públicos que se presentan y se dan ahí son realmente extraordinarios. No estoy diciendo que en el Ecuador tiene que ser igual, pero podemos más o menos aproximarnos si hacemos las cosas adecuadas. Ahora, aquí en el Ecuador, ahora estamos bajo la moda de la privatización porque tenemos 3 gobiernos al hilo que dicen lo mismo. Y esto es lo que dijeron los ecuatorianos. Entonces háganse cargo. Economista, quiero agradecerle, lamentablemente el tiempo se nos terminó. Quiero agradecerle, pues, y bueno, desearle, pues, que tenga un feliz 2024 junto a su familia. Igualmente, Jaime, para usted, Gustavo, para toda su gente y para este país, ¿no? Que Dios bendiga al Ecuador, que tengan por lo menos un mejor año y por lo menos salud y algo de alegría. Gracias al economista Marco Flores, exministro de Finanzas, analizando la coyuntura económica, lo que vive el Ecuador, la realidad del país, cómo viene de tumbo en tumbo este Ecuador del alma, ¿no?